cuestiones involuntarias de señal y algunos compañeros no pudieron ingresar. El día de hoy vamos a ver directamente lo que son los tejidos, definición de tejidos y la diferencia que hay entre cada uno de los tejidos y la función que tienen estos directamente con la planta. El objetivo de esta semana es que ustedes como estudiantes puedan asimilar el concepto de tejido vegetal, conocer cuáles son los diferentes tipos de tejidos existentes y la función que tiene cada uno de ellos dentro de la planta. Tenemos diferentes tipos de tejidos como tal y tenemos diferentes definiciones. Podemos decir de que una definición de tejido es el conjunto de células que presentan características similares y que cumplen una función específica dentro de la planta. Cuando hablamos de que forman una función específica dentro de la planta, estamos hablando de que cada tejido tiene una función específica, ya sea de sostén a la planta, de transporte de agua a la planta, de nutrientes a la planta, de respiración o hasta incluso de protección a la planta. Entonces, cuando hablamos de tejido, pues este es uno de los conceptos bastante completos y decimos pues en este caso que son las células especializadas directamente que se presentan. Todas tienen que tener características similares para poder cumplir una función específica. Existen diferentes tipos de tejidos. Por ejemplo, tenemos el tejido epidérmico y en este caso se dice que la función de este es proteger directamente a lo que son las hojas y tallos jóvenes. Tenemos al parénquima. El parénquima decimos que es un tejido fundamental para la fotosíntesis, almacén de nutrientes en hojas y en tubérculos. El súber, pues en este caso se dice que es un tejido que está presente en tallos y raíces viejas y su función principalmente es cubrir de daños físicos, mecánicos a la planta o hasta incluso de plagas que quieran afectar directamente al tallo, a la raíz o cualquier parte de la planta. Cuando hablamos, por ejemplo, del súber, estamos hablando de tejidos como, por ejemplo, en los árboles forestales como el pino, como el aliso, o hasta incluso en las rosas que nosotros vemos, que en este caso pues son células muertas y su función pues es proteger a las células vivas que están dentro de la planta como tal. Y tenemos los meristemos o tejidos meristemáticos y la función de estas pues prácticamente estos son tejidos que se mantienen constantemente en crecimiento y están directamente en los ápices, raíces y tallos de las hojas. ¿Por qué? Porque acuérdense que ahí sí que las raíces, tallos y hojas están en constante crecimiento para seguir cumpliendo la función específica dentro de la planta, que es floración, fructificación y reproducción como tal. Tenemos otras definiciones de tejido. Dentro de otras definiciones de tejido decimos que es el conglomerado de células con una misma condición que se hallan unidas unas con otras de forma sólida y perdurable con el fin de formar grupos macizos o laminares. También se dice que en este caso es el conjunto de células vegetales que constituyen células eucariotas de una naturaleza vegetal como tal. Otro concepto de tejido vegetal, podemos decir que los tejidos vegetales se derivan gracias a la división consecutiva de las células y estas pues componen el embrión de la semilla que se forma para luego dar lo que es la fecundación y posteriormente cumplir una función específica dentro de las plantas. Como pueden observar ustedes, pues tenemos diferentes definiciones de tejido, pero ahí sí que una de las más completas era la que hablábamos anteriormente,
que es el conjunto de células que presentan características similares y cumplen una función específica dentro de la planta. Luego, pues tenemos los diferentes tipos de tejidos vegetales. Dentro de los tejidos vegetales que tenemos el tejido meristemático o meristemo, el parénquima, el colénquima, esclerénquima, lo que es epidermis, suber, xilema y floema. Más adelante vamos a ver cada uno de este tipo de tejidos y la función específica que tiene cada uno de ellos dentro de la planta. Del lado derecho, en esta diapositiva, pues podemos ver, en este caso, cómo es que está formada una planta, ¿verdad? Las partes de la planta que son raíz, tallo, hojas, flores y fruto. En este caso, pues tenemos organizados también lo que son los tejidos, ¿verdad? En este caso, pues tenemos lo que son los tejidos de sostén, las yemas apicales, en este caso, que son las que dan origen a una nueva flor dentro de la planta como tal. Luego tenemos lo que es el xilema y floema, los tejidos fundamentales del parénquima, los tejidos protectores o tegumentarios de la planta, y lo que es el meristemo primario o el meristemo apical, que en este caso se encuentra de la última hoja de la planta hacia arriba. O sea que cuando estamos hablando de un meristemo primario o apical, es el último meristemo que tenemos en la parte de arriba de la planta. Luego tenemos un concepto de qué es tejido meristemo o qué es tejido meristemático. En este caso se dice que este tipo de tejidos pues son los responsables del crecimiento vegetal. En este caso sus células son pequeñas, tienen forma poliédrica, paredes finas y vacuolas pequeñas y abundantes. Entonces, cuando hablamos del tejido meristemático como tal, estamos hablando que este tipo de tejidos es el responsable directamente del crecimiento vegetal o crecimiento vegetativo de las plantas. Cuando hablamos de este tipo de crecimiento vegetativo, estamos hablando de que prácticamente las plantas vienen y tienden a ir creciendo hacia arriba o hacia la parte vertical, o también ir echando ramas como tal. Entonces, el tejido meristemático o tejido meristemo es el responsable del crecimiento de la planta como tal. Por ejemplo, este tejido meristemático, vemos cuando, por ejemplo, una planta está germinando, que en este caso, pues, empiezan a echar lo que son las primeras hojas, y luego, pues, la planta viene y empieza a crecer verticalmente, como también a echar inflorescencias o más ramas. Entonces, el tejido meristemático, esta es la función específica de este tejido como tal. Acá les coloqué lo que es cuando hablamos de células poliédricas, estamos hablando de la imagen que está en el lado izquierdo de la presentación, donde en este caso pues se está hablando de que prácticamente la célula como tal tiene la forma de un poliedro, o sea que prácticamente de forma tridimensional, si así lo queremos ver, o en 3D, la célula tiene la capacidad de almacenar, ahí sí que toda la información genética dentro de los meristemos para que estos se mantengan comprimidos y no puedan, ahí sí que salirse la información como tal. Del lado derecho, es un tejido de una raíz de cebolla, que es como se miran los tejidos meristemáticos de una raíz de cebolla. Y lo pueden apreciar, en este caso son pequeñas celdas o ranuras que se pueden ir observando en el microscopio como tal. Luego tenemos los diferentes tipos de tejidos meristemáticos que existen. En este caso, pues tenemos tejidos meristemáticos apicales, que ya dijimos que estos se encuentran localizados directamente en lo que son las raíces y en la punta de los tallos de las hojas. Hablábamos anteriormente que los tejidos meristemáticos pues son los responsables del crecimiento de la planta. Entonces, cuando hablamos del meristemo apical, se dice que estos son los primeros meristemos en aparecer durante el desarrollo del cuerpo vegetativo de una planta vascular, y estos están localizados
en la punta de tallos y raíces. Luego tenemos el meristemo protodermo, y este se dice que se encuentra localizado alrededor y al exterior de un cuerpo vegetativo, y este da origen a lo que es la epidermis. Y tenemos lo que es el procambium. Este procambium es uno de los tejidos importantes dentro de los tejidos meristemáticos, ya que este tipo de tejido pues se encuentra en el interior del protodermo, da lugar a los tejidos vasculares, pero es de suma importancia dentro de la planta, ya que prácticamente este es el que le da origen al xilema y floema. El xilema y floema se les conoce también como tejidos conductores, porque estos son los responsables de, como su nombre lo dice, conducir agua y nutrientes desde la raíz de la planta hacia la última hoja o meristemo, y también en transportar azúcares cuando se da el proceso de fotosíntesis desde el ápice o última hoja hacia la última raíz de la planta. Más adelante vamos a ver el concepto de xilema y floema, pero es importante que ustedes lo conozcan. Luego del lado derecho pues tenemos unas imágenes, ¿verdad? En este caso cómo es que están ubicados los meristemos como tal. Empezamos con las raíces, luego acuérdense que dentro de los nudos, más adelante vamos a ver que cuando hablamos de los nudos, pues en este caso es donde más hay un mayor almacenamiento de azúcares en la planta y también células muertas. Luego tenemos lo que son nudos, y lo que está entre un nudo y el otro se le conoce con el nombre de entrenudo. Tenemos lo que son meristemos intercalares, tejidos de diferenciación y lo que son tejidos adultos. Luego los meristemos apicales se encuentran ahí sí que desde la raíz de la planta hacia la parte superior donde empieza, ahí sí que a salir lo que es el tallo del suelo como tal. Luego tenemos lo que son los meristemos apicales radiculares, los meristemos laterales y lo que es el meristemo apical que hablábamos anteriormente, que se encuentra ahí sí que en la parte superior de la planta, y es el último meristemo que encontramos en la última hoja como tal. Luego tenemos otro tipo de meristemos. Uno de ellos es el meristemo fundamental. Este tipo de meristemo fundamental se dice que se encuentra localizado entre el protodermo y procambium, y este da origen al parénquima, colénquima y esclerénquima. Acuérdense que cada uno de estos tipos de tejidos pues también tienen una función dentro de la planta, ya sea de sostén o de alimentación a la planta directamente. Entonces está el meristemo fundamental, y este es el que pues prácticamente da origen al parénquima, colénquima y esclerénquima. Luego tenemos los meristemos remanentes. Este tipo de meristemos se dice que actúan cíclicamente, se localizan en la base de entrenudos, que están quiescentes o latentes. Luego tenemos los meristemos meristemoides, y en este caso este tipo de meristemos se dice que son células adultas diferenciadas que por ser células vivas tienen la propiedad de poder desdiferenciarse y volver a ser meristemáticas y volver a dividirse. Entonces, dentro de las células meristemoides, estas tienen la característica de, como hablábamos desde el inicio, que en este caso cuando estamos hablando de tejidos, decimos que son células que tienen las mismas características para poder cumplir una función específica. Dentro de los meristemos meristemoides vemos de que prácticamente estas células, cuando dice que se pueden diferenciar, quiere decir que, por ejemplo, si la planta necesita células para el proceso de fotosíntesis o para el proceso de alimentación, en este caso dentro de los meristemos meristemoides, estas células pueden, ahí sí que desdiferenciarse o dividirse para
para volver, ahí sí que para reproducirse y poder cumplir una función específica. Luego entramos a lo que son los tejidos vegetales. Dentro de los tejidos vegetales tenemos lo que es el tejido parenquimático. Cuando hablamos del tejido parenquimático se dice que este es el encargado directamente de nutrir a la planta. Este se encuentra localizado en todos los vegetales y este tipo de tejido se ocupa de llenar aquellos espacios libres que otros órganos y tejidos han dejado. Prácticamente cuando hablamos de que este tipo de tejidos es el encargado de ocupar ese espacio libre, por ejemplo, hay algunos órganos o tejidos que en este caso han sido dañados de forma mecánica o por una plaga, entonces el tejido de parénquima es el encargado de ocupar ese espacio o formar una costra para que prácticamente ahí sí que detener o hasta cierto punto librar de cualquier enfermedad y se complique más una enfermedad dentro de la planta. Dentro del tejido parenquimático también existen diferentes tipos de ellos y este es el responsable de realizar directamente lo que es la fotosíntesis. Del lado izquierdo podemos observar lo que es el parénquima fundamental y en el laboratorio de esta forma es como se ven las células del parénquima. En este caso son células en forma de celda y están entrelazadas o unidas una con otra y dependiendo de la cantidad de agua que tenga la planta de almacenamiento, pues así se van a ver reflejadas las células de este tipo de tejidos. Por ejemplo, si hay una planta que está en deshidratación, pues las células, debido a que no tienen así que mayor cantidad de agua, se van a ver de un menor tamaño o de una menor forma como tal. Del lado derecho vemos el parénquima o tejido fundamental y lo que hablábamos anteriormente, que en este caso este tipo de tejidos es fundamental, ya que ahí sí que almacena azúcares o nutrientes dentro de las hojas y tubérculos cuando se da el proceso de la fotosíntesis. Luego, cuando hablamos del tejido parenquimático, este tipo de tejido pues tiene ciertas características. Dentro de las características que tiene el tejido parénquima o parenquimático, una de ellas es que pertenece a todos los órganos de las células. Estas no son células especializadas, poseen una forma variable, las paredes celulares son flexibles y delgadas, y en este caso pues tienen similitud a las células de los meristemos. Del lado derecho, como pueden observar, pues tenemos un tejido vegetal, y en este caso las células del parénquima, y por ejemplo, como veíamos anteriormente, pues dependiendo de la cantidad de agua que esté almacenada dentro de la planta, podemos observar las células del parénquima como tal. Dentro de los tipos de tejidos parenquimáticos, igual que veíamos anteriormente los tipos de tejidos meristemáticos, también el parénquima tiene o está clasificado y dentro del parénquima cada tejido tiene una función específica. Entonces el primer tipo de parénquima es el parénquima clorofílico. Como su nombre lo dice, el parénquima clorofílico, una de las funciones pues es dar el color verde a la planta, especialmente tallos y hojas. Este tipo de parénquima pues es el encargado de realizar directamente la fotosíntesis y lo que hablamos anteriormente, pues este tipo de parénquima está situado directamente en lo que son las hojas y los tallos. Luego está lo que es el parénquima en empalizada. El parénquima en empalizada se dice que es el encargado de proporcionar directamente alimento a toda la planta. Si veíamos anteriormente el clorofílico, su función es prácticamente la fotosíntesis y dar el color verde a las hojas y a los tallos. El parénquima en empalizada, pues este proporciona directamente lo que es el alimento a toda la planta.
Luego tenemos el parénquima vascular, y este tipo de parénquima se dice que es el encargado de proteger los tejidos conductores. Cuando hablamos del tejido vascular, entonces este tipo de tejido protege directamente al xilema y floema para que ahí sí que haya conducción de azúcares y agua dentro de toda la planta. Entonces, la función del parénquima vascular es proteger este tipo de tejidos o venas que existen dentro de toda la planta para que ahí sí que no, ahí sí que para que llegue agua y azúcares a toda la planta para la diferente función que estas necesiten. Luego tenemos el parénquima esponjoso, y este tipo de parénquima se dice que permite realizar intercambio de gases como dióxido de carbono y también disminuye la posibilidad de asfixia por exceso de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de parénquima es el encargado de durante el día, pues prácticamente proporcionar oxígeno, y durante la noche ese oxígeno, eh, ahí sí que prácticamente lo que hacen las plantas es en la noche liberar todo el dióxido de carbono para que se dé el proceso de fotosíntesis como tal. Entonces acuérdense que las funciones de las plantas es ahí sí que absorber el dióxido de carbono y transformarlo en oxígeno. Y en la noche, ahí sí que prácticamente todo ese dióxido de carbono, liberarlo para que se dé el proceso de fotosíntesis. Y también otra de las funciones del parénquima esponjoso es de que habla de que disminuye la posibilidad de asfixia por exceso de agua. Por ejemplo, cuando tenemos plantas y estamos en época lluviosa y hay encharcamientos, este tipo de parénquima, en este caso el parénquima esponjoso, lo que hace es prácticamente producir mayor oxígeno para que la planta no se, ahí sí que no se muera por el exceso de agua que existe. Luego tenemos el parénquima acuífero. Este tipo de parénquimas, ahí sí que prácticamente las células de este tipo de parénquima tienen una enorme vacuola llena de agua. Y como su nombre lo dice, pues prácticamente este tipo de parénquima acuífero lo que hace es almacenar agua en toda la planta para que cuando hay sí que variaciones de temperatura o, o hasta incluso de una estación a otra, pues la planta pueda mantenerse viva durante todo el proceso. Para luego, siempre hablando de los tejidos vegetales, ahora entramos, después de ver los tejidos del parénquima, ahora vemos lo que es el colénquima. Entonces, anteriormente hablamos que el parénquima, una de las funciones es, ahí sí que nutrir a la planta y ver todo el tema de fotosíntesis. El colénquima, la función del colénquima como tal, es dar sostén a la planta. Entonces se dice que este es un tejido de sostén presente en plantas jóvenes y herbáceas. Este proporciona flexibilidad a tallos jóvenes, a los peciolos y a los nervios de las hojas. Generalmente su distribución es subepidérmica, ya que está por debajo del tejido epidérmico. Lo que sí hay que tener presente es que cuando hablamos del colénquima o el sostén, este está directamente en tejidos jóvenes, en tallos jóvenes, en hojas jóvenes, y pues en este caso, este tipo de células son células vivas. Este tipo de tejidos se constituyen por células cuyas paredes celulares son gruesas para aportar una resistencia mecánica grande y comparten la misma función, pero también ahí sí que son diferenciadas por su estructura y textura de las paredes celulares que poseen y además por la localización de cada uno de este tipo de células dentro de los vegetales. En la imagen, en la siguiente imagen, pues podemos ver cómo es que están unidas las células o entrelazadas, y pues en este caso este tipo de colénquima lo que hace es dar sostén y flexibilidad a los tallos para que no se quiebren, y por eso es de que las plantas pues tienen la característica de que en este caso pueden crecer de forma vertical.
si no tuvieran las plantas lo que es el colénquima, pues no tendrían que ser rastreras porque pues prácticamente no podrían, en este caso las plantas, sostenerse directamente. Dentro de los tejidos de colénquima, decimos de que principalmente se encuentra en plantas jóvenes y herbáceas. Las características de estos es que da flexibilidad a plantas jóvenes, posición subepidérmica, que son células ricas en agua, que son angulares, en este caso con engrosamiento en algunos ángulos. Es tangencialmente laminar, con engrosamiento en las paredes tangenciales como tal. Tienen una característica que son lagunar, y en este caso se dice que hay engrosamiento en las paredes que limitan el espacio intercelular. También se dice que es masivo porque la forma ahí sí que es derivada con fuerte engrosamiento en todas las paredes. Acá en el lado derecho pues se tiene una vista microscópica, como es de que podemos ver directamente las células del colénquima ante un microscopio. También cuando hablamos de este tipo de colénquima va a depender de la cantidad de agua y nutrientes que existan en la planta. Bueno, entonces ya vimos el parénquima, que dijimos que es uno de los órganos encargados de la nutrición de la planta, donde hablábamos de que tiene que verse mucho lo que es la fotosíntesis y la nutrición vegetal de las plantas, que también estas cubren a lo que es el xilema y floema para que haya conducción de agua y nutrientes. Ya vimos el colénquima dijimos que es un tejido encargado de darle sostén a la planta y pues que directamente se da en tejidos jóvenes, ya sea en hojas, tallos, jóvenes directamente, y luego entramos a hablar de lo que es el esclerénquima. Cuando hablamos del esclerénquima, decimos que este es un tejido de sostén de algunas plantas que está formado por células muertas a la madurez, cuyas paredes secundarias están engrosadas y endurecidas. Su nombre proviene del griego escleros, que es duro, y enchima, que quiere decir sustancia. Este esclerénquima se dice que es un tejido elástico, y es decir que puede ser deformado, pero así que vuelve nuevamente a su forma original. Este proporciona gran resistencia a lo que son las partes de las plantas que han dejado de crecer. Bueno, ya vimos ahí sí que parénquima, colénquima y esclerénquima, lo que son los tejidos meristemáticos, la definición de tejidos. Si tienen ustedes alguna duda, les encargo al correo electrónico, me hacen favor de poder hacer sus consultas, o si no, pues también en el chat que tienen ustedes del curso de botánica sistemática, pues también les encargo poderme hacer alguna consulta que tengan y poderla contestar. Bueno, entonces, hablando siempre dentro de los tejidos del esclerénquima, cuando hablamos del esclerénquima como tal, pues en este caso estamos hablando de este tipo de tejidos que son de sostén a la planta. Ahí sí que prácticamente ese tipo de tejidos está compuesto directamente de células muertas, mientras que el colénquima, hablamos anteriormente, hablamos de células jóvenes que están en tejidos jóvenes, y en este caso pues le dan elasticidad a la planta, mientras que el esclerénquima, la función que hace pues es directamente dar siempre sostén a la planta, pero ya, por ejemplo, este tipo de células van muriendo, y por ejemplo lo encontramos no en tallos jóvenes, sino en tallos ya de una edad avanzada. La característica es que es un tejido elástico que puede ser deformado, pero ahí sí que vuelve a su forma original.
Este proporciona una gran resistencia a las partes de la planta que han dejado de crecer. Luego acá tenemos cuáles son las características de los tejidos esclerénquima, y se dice que este tipo de tejido pues posee alguna, así que prácticamente poseen algunas plantas formando células muertas al llegar a su madurez, cuyas paredes secundarias están engrosadas y endurecidas. Este tipo de tejido pues es un tejido elástico. Este tipo de tejido posee fibras, que son células largas y poligonales con extremos aguzados, y poseen paredes secundarias que generalmente son lignificadas. Acá, por ejemplo, del lado derecho tenemos un corte donde podemos ver el tipo de tejido de esclerénquima. Por ejemplo, cuando hablamos de tejidos de esclerénquima, que son células maduras o que ya han muerto, pues la característica de estos es que estos van formando anillos, y por ejemplo lo podemos ver también en plantas forestales como el pino, que por ejemplo cuando vienen y es cortado, este va formando diferentes anillos y de diferentes tonalidades, y según estudios se dice que por cada anillo que tiene cada uno de estos árboles, pues podemos ahí sí que saber cuál es la edad del árbol como tal. Por eso hasta para medir la edad de unos árboles se pueden utilizar instrumentos como barrenos, con el objetivo de, como su nombre lo dice, barrenar el árbol sin botarlo, y en cada ranura que tiene la broca, pues vamos viendo la tonalidad de la diferencia de tonalidades y poder determinar la edad de un árbol como tal. Entonces, este tipo de tejidos de esclerénquima, pues prácticamente son células muertas, y, y pues ahí sí que conforme se vayan deformando, tienen la capacidad de volverse a formar, y pues la característica que tiene es que este tipo de sostén ya no es como el del parénquima que hablábamos anteriormente, que tenía la elasticidad, mientras que por este tipo de tejidos pues ya es un tejido más duro o rígido, que no fácilmente lo podemos doblar. Y luego tenemos acá una pequeña imagen donde tenemos prácticamente cómo es que está el colénquima formado dentro de la planta, cómo es que se encuentra el esclerénquima dentro de la planta como tal. Entonces, como hablábamos anteriormente del esclerénquima, que son tejidos mucho más viejos, pues si nos damos cuenta, hasta incluso las células se encuentran mucho más unidas, son mucho más pequeñas que las células del colénquima. ¿Por qué? Porque acuérdense que como son tejidos o células vivas que están dentro de la planta, al haber mayor cantidad de agua, nutrición, pues las células tienden a engrosarse e ir disminuyendo dependiendo de la cantidad de agua y nutrientes que existan. Mientras que el esclerénquima, como son células muertas, pues estas tienen la característica que están pues mucho más pegadas o mucho más juntas, y estas pues no tienen la capacidad de crecer, ya que tienen un tamaño definido como tal. Entonces se dice que el colénquima está formado por células vivas con una pared celular muy engrosada de celulosa. Esta contribuye a la función de sostén y da flexibilidad a las plantas, mientras que el esclerénquima está formado por células muertas con la pared engrosada de lignina, y contribuye a la función de sostén y da rigidez a la planta. Entonces la diferencia entre uno y otro, lo hablaba anteriormente, que el colénquima pues prácticamente son células vivas y está presente en tejidos jóvenes, mientras que el esclerénquima son células que ya están muertas, cumplen con la función siempre de sostén, pero este tipo de células
prácticamente ya no tienen la capacidad de flexibilidad, sino que nada más rigidez a la planta. Luego nos vamos a lo que es el suber o felema. En este caso, este es otro tipo de tejidos que la función como tal es nada más una función protectora. Acá del lado derecho podemos ver que en este caso pues es un tipo de carnosidad o callosidad, como nosotros le querramos llamar, y dependiendo de cada especie, pues va a depender el tipo de carnosidad que se dé. Pero, por ejemplo, se dice que es un tejido muerto que protege a otros tejidos interiores de la planta, ya sea de la desecación, del daño mecánico, de insectos y herbívoros. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando hablamos de la desecación, es cuando, por ejemplo, hay incendios forestales o hasta incluso llegamos a una época seca. Si tenemos, en este caso, un tipo de carnosidad, en la parte interna, pues sigue habiendo, ahí sí que, conducción de agua y azúcares, aunque la parte externa se vea seca. Daño mecánico, ¿por qué? Porque acuérdense que muchas veces los daños mecánicos los ocasionamos nosotros, los seres humanos, ya sea cuando, por ejemplo, alguien va a traer leña, alguien quiere poner su nombre en alguna corteza del árbol. Entonces, si por ejemplo las plantas no tuvieran este tipo de tejido, pues prácticamente dañaríamos xilema, floema, parénquima o esclerénquima, y hasta cierto punto pues nosotros ocasionaríamos daños a la planta hasta la muerte, porque ya no podría cumplir su función como tal. Entonces, y cuando hablamos de insectos, pues de la misma forma, acuérdense que hay insectos que usan así que los troncos o tallos de árboles para ovipositar sus huevecillos, como los escarabajos, y estos nacen dentro de este tipo de troncos y luego pues llegan a su fase de adulto y siguen haciendo el mismo ciclo como tal. Entonces, ahí sí que el suber o felema, pues la función principal es proteger directamente los tejidos, ahí sí que más frágiles dentro de la planta. Este tipo de suber o felema se dice que está formado por células muertas cuyas paredes están impregnadas con suberina. De este modo, ofrece proyección o protección mecánica y al mismo tiempo constituye un buen aislador térmico, ya que sus cavidades celulares están llenas de aire. Y también en este caso se dice que el suber o corcho se encuentra en los tallos y raíces de plantaciones leñosas. Este está formado por el meristemo secundario y funciona como una capa aislante. Este pues protege directamente a las plantas y está cubierto directamente de suberina. El suber como tal, o felema, en este caso pues está compuesto por lo que es el suber, luego le sigue lo que es el parénquima cortical, luego la felodermis y por último el falógeno. Entonces, así es como está compuesto el suber. De este suber, dependiendo también del tipo de corteza de árbol que tengamos, pues lo utilizan para hacer los corchos de los vinos como tal. Bueno, luego tenemos lo que son las células fusiformes, y decimos que una fibra pues son células fusiformes o células largas y poligonales con extremos aguzados. Estos poseen pocas punteaduras, perforaciones acopladas que atraviesan las dos paredes adyacentes entre una célula y la otra. Las fibras están compuestas o se clasifican ya sea por fibras xilemáticas o extraxilemáticas. Las fibras xilemáticas se dice que estas forman lo que es la parte del xilema
ejerciendo una función principal o una función de sostén directamente. Hay tres tipos de fibras chilemáticas. Están las fibratraqueidas, las fibratabicadas y las fibras libriformes. Dentro de las fibras extrachilemáticas, estas se dice que corresponden directamente al floema o limer, o sea, estas están directamente encargadas de la protección de la planta como tal. Esta forma grupos o anillos corticales y en las monocotiledóneas constituyen un principal tejido que es el de sostén. Estas pueden formar anillos y cordones y también están ahí sí que rodeando lo que son las haces vasculares o venas como tal. Luego entramos a lo que son los tejidos conductores. Este tipo de tejidos dice que prácticamente se forman a partir de los diferentes tipos de células y se les denomina como tejidos complejos, dado a que en la mayoría se derivan de células meristemáticas. Acá del lado izquierdo podemos observar lo que son los tejidos conductores, el tejido clorofílico y el tejido de protección. Como veíamos, cada uno de estos tejidos pues tiene una función específica, como su nombre lo dice. El tejido conductor pues no es más que el tejido encargado de conducir agua y azúcares o nutrientes desde en este caso el xilema desde la raíz hacia el último ápice y el floema desde el último ápice de la hoja hacia la raíz, los azúcares que se forman durante el proceso de la fotosíntesis. El tejido clorofílico, como lo veíamos anteriormente, es el encargado de prácticamente de la nutrición de la planta. Este tipo de tejido es el encargado de, cuando se da la fotosíntesis, almacenar en tejidos como hojas y el tallo lo que es la clorofila y posteriormente mantenerla en toda la planta. Y el tejido de protección, como su nombre lo dice, la función es proteger directamente, ahí sí que de daños mecánicos, de plagas y hasta incluso de enfermedades, como también de cualquier otro tipo de daño que algún insecto quiera ocasionarle a la planta. Del lado derecho tenemos cómo es que lo que es el xilema y floema, y podemos observar que en la parte azul hablamos de que el xilema es el que transporta el agua desde la raíz hacia el último ápice de la planta, y en este caso pues el xilema lo que hace es nada más transportar agua desde la parte inferior hacia la parte superior. El agua en este caso pues no, el xilema no es el encargado de mantener el agua en movimiento hacia arriba y hacia abajo, sino que nada más de la parte inferior hacia la parte superior, mientras que el floema realiza la función contraria al xilema, solo que el floema transporta los azúcares que se forman durante el proceso de fotosíntesis y lo distribuye desde el último ápice hasta llegar a la raíz. Entonces el xilema transporta agua y el floema transporta lo que son azúcares. Entonces, cuando hablamos de xilema se dice que es un tejido vegetal lignificado de conducción que transporta líquidos de una parte a otra de la planta. En este caso, pues acá tenemos lo que es el xilema, y acá podemos ver del lado derecho, en el color azul, que pues prácticamente el xilema lo que hace es transportar únicamente agua, mientras que el floema transporta, ahí sí que agua de la parte de arriba hacia la parte inferior. Luego tenemos lo que es el floema. Se dice que el floema es el tejido conductor encargado del transporte de nutrientes orgánicos e inorgánicos
especialmente azúcares. Estos son producidos en la parte aérea fotosintética y autótrofa de la